Qué bueno que nos pueda continuar acompañando. Hay que siempre tener toda la prevención ante las lluvias. Estamos en temporada. Vamos a cambiar de tema y está con nosotros nuestro coloproctólogo, el doctor Carlos Andrés Martínez Vega, y hablaremos un tema que puede dañar a muchas de las personas si no está muy pendiente. Tendrá que ver con la alimentación, con algún tipo de tratamiento, pero él nos lo va a decir: piedras en vesícula. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Odilí. Muchas gracias por invitarme esta mañana a acompañarlos en Acción 10 para hablar sobre esta enfermedad que es muy común en nuestro país y en manera global se presenta de un 15 a 20% de la población, lo que se conoce como popularmente piedras en la vesícula, que el término médico es cálculos en la vesícula, ¿verdad? Obviamente esta enfermedad, su frecuencia y su incidencia incrementa hasta 4 veces más a partir de los 40 años de edad y es más frecuente en el género femenino, Odilí. ¿A qué se debe, doctor? Primero, hablemos un poquito sobre la sintomatología, porque hay tendencia, decían algunos, que podría confundirse con alguna otro padecimiento. Efectivamente, Odilí, el principal síntoma que presentan los cálculos en la vesícula biliar es el dolor abdominal, un dolor que es principalmente después de la ingesta de alimentos copiosos, es decir, comidas ricas en grasa o lácteos. Es un dolor tipo cólico, es decir, que se va y que se viene, puede empezar en la boca del estómago, lo describe la persona, y luego irse hacia la zona del hígado, como decimos popularmente nosotros, la zona hepática, el cuadrante superior derecho. Además de eso, Odilí, al momento del dolor, la persona puede presentar náuseas e incluso vómitos en algunas ocasiones. En dependencia cómo se encuentre inflamada la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque los cálculos, un 90% de los pacientes pueden llegar a desarrollar una enfermedad que se conoce como colecistitis en término médico, que es inflamación de la vesícula biliar a consecuencia de estos cálculos. Entonces, en dependencia de la cantidad que existan de cálculos, piedras en el interior de la vesícula biliar, así va a ser el dolor. Y ese dolor, así como puede ser en la parte de enfrente del abdomen, también se puede ir hacia la parte posterior ipsilateral, es decir, del mismo lado derecho, e incluso en algunas ocasiones lo podemos confundir con una gastritis aguda o con una infección de vía urinaria por la causa del dolor lumbar. Doctor, ¿hay algunos tipos de alimentos que pueden predisponernos a padecer o a complicarla en este sentido? A partir de los 40 años de edad, como decía, la incidencia de esta enfermedad incrementa hasta 4 veces más. Eso se relaciona con que nuestro organismo disminuye la capacidad de eliminación y de absorción de ciertos alimentos. Los cálculos principalmente son hechos de colesterol, es decir, a causa de un exceso de grasas. Sin embargo, como decía anteriormente, el género femenino se predispone a generar cálculos en la vesícula biliar a consecuencia ya sea de tomar anticonceptivos posterior a un embarazo y a la obesidad. Entonces, esos son factores de riesgo que posee el ser humano para desarrollar cálculos o piedras en la vesícula biliar. Algo que importante recalcar, Odilí, que recordemos que piedras no solamente existen en el riñón o cálculos renales, también los cálculos se pueden dar en la vesícula biliar, también pueden existir cálculos en las vías urinarias, por eso es importante acudir al médico especialista para determinar cuál es la causa del dolor. Doctor, a veces hay tratamientos que se le da al paciente para eliminar esas piedras, para desbaratarlas, por ejemplo, ¿verdad? Para pulverizarla. ¿Eso se puede hacer con la vesícula? En el caso de la vesícula biliar, lastimosamente, ya se ha demostrado que esos tratamientos médicos para destruir los cálculos no son efectivos. La única manera de corregir los cálculos en la vesícula biliar es mediante cirugía. Y actualmente, en este siglo XXI, el abordaje ideal de esta cirugía es laparoscópico, es decir, hacer 3 pequeñas incisiones en el abdomen, introducir una cámara y luego retirar la vesícula biliar. ¿Y en qué momento se debe hacer eso? ¿Se le puede hacer a una adolescente, a un menor de edad? Ya nos responde después de la siguiente llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días, quería hacer una consulta, doctor. Adelante, le escucha. Sí, tengo 30 años,
pero últimamente he tenido bastante dolor al lado derecho, lo cual me causa bastante ardor en el estómago y a veces me da náusea, mareo. Cuando salgo así a la calle, como que el resplandor me da bastante mareo y ganas de vomitar, pero sí siempre sigue el dolor a un lado de derecho de mi cuerpo. Quizá nos deja el nombre completo y el número de teléfono, doctor. Claro que sí. En este caso de la amiga televidente que nos compartía vía telefónica su experiencia, este dolor hay que investigarlo. Obviamente el diagnóstico siempre de una enfermedad 80-85% es clínicos. Sin embargo, nosotros nos tenemos que apoyar de herramientas diagnósticas. En el caso de los cálculos en la vesícula biliar, nuestra herramienta diagnóstica es un ultrasonido de abdomen, principalmente tratado que la persona llegue en ayuna, donde el radiólogo que le haga el ultrasonido para que determine cuál es la causa de este dolor. Así va a poder observar el médico radiólogo si existe cálculos, piedras en la vesícula biliar o el dolor es a consecuencia de otra enfermedad como una enfermedad en el hígado, o si no existen piedras en la vesícula biliar pero esta se encuentra inflamada. 5% de la población que presentan colecistitis Odili no va a tener cálculos en la vesícula biliar. Y esta enfermedad principalmente se desarrolla sin cálculo en los pacientes que son inmunodeprimidos, como los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen alguna enfermedad reumatológica o los pacientes que tienen alguna otra enfermedad que provoca una inmunodepresión en su sistema inmunológico. Ahora, en cuanto al desarrollo de lo que es piedra, tiene que ver, le preguntaba yo, con algún tipo de alimento, sí, y cuando ya viene a lo que es la parte de la cirugía que usted explicaba, que es necesario hacerla, ¿en qué momento se podría hacer y si se puede con un adolescente o un niño? Se puede perfectamente en cualquier tipo de edad. Obviamente los que se operan son los pacientes que poseen datos de inflamación en la pared de la vesícula, ¿verdad? O que los cálculos son muy pequeños o que tengan un antecedente de pancreatitis. Recordemos que pancreatitis es una inflamación de la glándula pancreática que se encuentra al centro de nuestro abdomen y en algunas ocasiones esta inflamación se debe a que un cálculo muy pequeño migra hacia los conductos del páncreas y obstruye la secreción que produce él y esto provoca la inflamación. Ahí es donde uno tiene que valorar el riesgo-beneficio de hacer la cirugía laparoscópica de la vesícula biliar para evitar las complicaciones. ¿Por qué? Porque un porcentaje, hasta un 10% de los pacientes pueden presentar una perforación a consecuencia de un cálculo que quede atrapado en el cuello de la vesícula biliar, que provoque la distensión y que provoque la perforación. E incluso, en algunas ocasiones, esta obstrucción puede provocar pus dentro de la vesícula biliar y puede provocar una septicemia. De manera que es necesaria la cirugía, porque a veces se dice que no debería hacerse, que hay que darse tratamientos porque la vesícula a veces es necesaria y que se puede hacer la cirugía más adelante, pero serán los médicos quienes van a orientar en qué momento realizar la cirugía. Doctor, ¿qué recomendaciones darle a aquellos pacientes también que en este momento están presentando la sintomatología que usted decía, se someten a la cirugía y los cuidados? Ok, posteriormente a la cirugía, el paciente debe tener una dieta blanda y poca en grasa. Es lo más conveniente, ¿verdad? Por lo menos la primera semana, y evitar el exceso de lácteos. ¿Por qué? Porque recordemos que la vesícula biliar acumula bilis que se libera al momento del proceso de la digestión de ciertos alimentos. Entonces nuestro organismo se debe de ir adaptando a la ausencia de la vesícula biliar. Por tal motivo, los primeros 15 días, los primeros meses, hacer una dieta muy saludable, realizar ejercicio y tratar de evitar siempre el sobrepeso, Odili. Que esto es un factor de riesgo no solamente para esta enfermedad, sino para otras enfermedades metabólicas como la hipertensión arterial, antes la y después de mellitus. padecerla. Es correcto, antes y después de padecerla. ¿Qué sucede si el paciente, doctor, ya para las recomendaciones finales, post cirugía, también empieza a experimentar diarreas una vez que ya come? Cada vez que come, él experimenta esa diarrea. Muy buena pregunta, Odili. Eso puede suceder en un 2 a 3% de la población posterior a una cirugía de vesícula biliar, porque nuestro organismo se está adaptando, entonces las sales biliares pasan directamente
al intestino delgado y a algunas personas le puede provocar diarrea. Sin embargo, esto se va a corregir en aproximadamente unos 3 a 5 meses. Y si es necesario y continúa con la diarrea, pues se le da un tratamiento a la persona previa valoración. Por eso aquí es importante, Odely, acudir al médico especialista en cirugía gastrointestinal para valorar en qué momento hacer la cirugía y si realmente posterior a la cirugía necesita darle algún tipo de medicamento por esta diarrea que usted muy bien menciona. Algo que quiero que se lleven al mensaje el amigo televidente de Acción 10 en la mañana es que no todo dolor abdominal en la boca del estómago es una gastritis aguda. Es mejor acudir al médico más cercano que tengan ustedes en su comunidad si tiene este dolor abdominal. Si le envían el ultrasonido, hágaselo, porque hay que descartar que tenga inflamación de la vesícula biliar que puede causar complicaciones y en algunas ocasiones hasta la muerte, Odely. Como no, doctor, muchísimas gracias, Carlos Andrés Martínez Vega. Ahí veíamos el número de teléfono en pantalla. Si quiere hacer alguna consulta, con muchísimo gusto le va a tener. La amiga televidente que nos ha llamado, por favor, espere porque también la consulta va a brindársele a usted.